Hoy presentamos Leones Políticos. El legado del gobierno. Queda exactamente un mes para que Gabriel Boric abandone la moneda. Hace 4 años, una generación de los millennials completa entró a este palacio prometiendo una transformación civilizatoria. Nos dijeron que la vieja política moría y nacía la nueva era, una especie de nueva política, pero sí tuvieron razón en distintas materias, que ser nuevo no significa que seamos que no cometamos errores. Pero claramente no son lo mismo. Y en ese caso sí tuvieron razón. Hoy mirando los datos fríos mi tesis es clara. Esto no fue el gobierno de la transformación, fue el gobierno del paréntesis fallido. No colapsaron el país, pero tampoco lo movieron un centímetro. Fue un gobierno que paradójicamente terminó administrando la crisis del modelo que juró destruir. Y hoy en una edición especial, mano a mano con Martín, vamos a hacer la autopsia política de estos 4 años para que ustedes puedan saber qué fue lo que pasó tanto políticamente, eh, económicamente y socialmente. Así que muchas gracias por haber venido acá. Martín, bienvenido al juicio de estos 4 años que, según los datos, eh, este gobierno ha cumplido casi el 52%, 51,72% de su programa de gobierno. ¿Qué piensas? Bueno, Bueno, estimado estimado Pablo, Pablo, espero que espero estés que... muy bien. Un gusto también de comenzar este capítulo contigo. Eh, y bueno, no, ahora este tema es muy especial y un tema que me encanta hablar de contingencia y en especial de una autoridad pública, que es nuestro presidente, que aunque yo no quiera, no puede ser que no sea tanto mi presidente, pero yo lo respeto, porque es una figura, una autoridad del Estado chileno. Eh, bueno, con respecto, comenzando, si me das la pasada, Pablo, yo voy a dejar lo que es el análisis de en sí el gobierno de Boric un poquito para después, para hablar sobre, digamos, el legado de Boric, pero en temas, digamos, de él mismo, de él como persona. Yo considero que el legado de Boric fue haber sido pragmático, fue volverse moderado, fue volverse centrista, fue cambiar totalmente su discurso antes de lo que era el 4 de septiembre a lo que es ahora. Son dos personas totalmente diferentes. Y sabes que yo me he dado cuenta algo, Pablo, que Boric y Piñera, y generalmente los gobiernos, tienen sus crisis, tienen sus conflictos, por ejemplo, en el caso de Piñera fue la pandemia y fue el estallido social, pero en temas de política fue el estallido social, donde se le fue totalmente encima todo lo que era el mundo político a Piñera encima. Y entonces, si te das cuenta, en ese momento, donde se le fue toda la izquierda y parte de la derecha más dura a Piñera, Piñera se quedó con un 6%. Piñera además cedió en gran parte de sus cosas, por ejemplo, con el Gran Acuerdo de la Paz, con cosas que tal vez él no hubiese querido, pero él lo hizo por supuestamente un bien por la patria o un bien para que no existieran más actos delincuenciales en lo que era Chile. Pero algo curioso que yo veo que a Boric le pasó lo mismo con el borrador constitucional en 2022. Le pasó lo mismo a Boric. Con esta cosita que tengo acá, con esta cosita que tengo acá le pasó. Porque eh, fue muy raro, pero él, Boric, cedió al momento de saber que 62% de los chilenos no querían esa constitución. Dijo, ok, voy a volver más moderado, voy a volver más centrista, voy a dejar todo mi proyecto político atrás. Pero ¿sabes lo raro? Que siguió teniendo ese 30% de base. Y eso a mí me llama mucho la atención. No sé qué te llama a ti la atención o si fuera algo así.
Sí, claro, exacto. Recordemos que en ese periodo del borrador constitucional, en el que era la gran, digamos, la gran carta del Frente Amplio, esa era la gran carta del Frente Amplio, es decir, reformar todo lo que era el sistema para poder llegar a una nueva era, refundar completamente el país, cambiar el modelo, todo, y esa era como la carta de presentación. Asamblea Constituyente y reformar Chile. Y como y al mismo y viéndolo desde el tema político, como tú bien dices, también la izquierda se le fue encima. Ya la parte de la centroizquierda que no estaba de acuerdo con el borrador constitucional, al igual que la era Piñera, solamente que ese era un malestar social. Esto era como más bien una crisis, más que social, una crisis política, principalmente. Y que la izquierda también una parte, digamos, de la centroizquierda, de los socialdemócratas, demócratas cristianos, etcétera, se fueron en contra de este borrador constitucional que presentaba mayoritariamente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, entonces la verdad es que esa se ve mucho en los gobiernos y aquí quería dar un punto de vista histórico. Eh, Martínez, ellos llegaron al poder prometiendo refundar Chile, prometieron acabar con el modelo, cambiar la constitución y refundar las policías, ya, refundar carabineros, todo, absolutamente todo. Pero hoy se van con la constitución del 80 vigente, no resultó toda la refundación, a pesar de que según los análisis el gobierno cumplió el 51,72% de todo su programa, del programa de la presidencia, eh, y además con carabineros más blindados que nunca y firmando tratados comerciales como el TPP-11. Eh, ¿Tú qué analizas sobre esta historia? ¿Fue esto una traición a sus principios o fue simplemente que la realidad los aplastó? ¿O fue el Pues, fin definitivo del octubrismo? Porque esta era como que iba a ser el cambio radical y la verdad no sucedió eso, o sea, tan profundamente. hay algo muy curioso que a mí me encanta verlo así, que lo más curioso que no hay ninguna coalición política existente en todo lo que es Chile, y no sé si diría hasta el mundo, pero lo que es Chile, de que no hay ninguna coalición política que haya llegado tan rápido al poder, a lo que son las esferas del poder. Además, se le dio todos los espacios, se le dio la posibilidad de realizar un borrador constitucional, se les dio los espacios en el Congreso, en lo que eran los medios de prensa, y en ese tan poco tiempo fracasaron, fracasaron totalmente. Los chilenos le dijeron no, un rotundo no a esos individuos progresistas, socialistas que querían refundar Chile, lo que eran nuestras tradiciones y costumbres de más de 200 años de república. Los chilenos le dijeron no a algo tan paupérrimo, coloquial, algo tan mal hecho, algo que no fue hecho con amor, que era esto, y era la gente. Y bueno, yo también me quiero también adentrar a lo que es, ¿qué le queda a Boric? ¿Qué le queda a Boric? No sé, yo por lo menos veo que de cara al futuro, no sé cómo sea Boric. No sé, porque este gallo se ha dado muchas veces vuelta la chaqueta. Ha cambiado muchas veces su opinión, su juicio de valor. No hay certeza de lo que pueda pasar en el futuro. Eso sí, yo diría que las reformas o el legado que ellos querían plasmar, como tú dices, que con esto de la Constitución se les fue todo, se les fue todo su proyecto. Las reformas o el legado que tiene este gobierno, ellos no las quieren esas reformas. Ellos no quieren la reforma de pensiones. Porque como tú bien dijiste, Pablo, ellos querían refundar Chile. Estos caballeros, estas damas, querían nacionalizar todo lo que eran los fondos de pensiones y quitarte a ti tu platita que juntaste toda tu vida para dársela al Estado. Eso es lo que querían ellos. ¿Y qué hicieron? Hicieron todo lo contrario. Le dieron más plata a la AFP, pues, le dieron más plata. Eso, obviamente, algo muy bueno que yo diría que mejoraron el sistema de pensiones. Mejoraron con la reforma de pensiones.
se puede dar una mejor pensión a los adultos mayores con su platita. Entonces eso es algo positivo. Y mira, acá yo pienso que una parte, hay como dos Boric acá. Hay una parte de Boric que quiere lograr acuerdos, que quiere consenso, y no obstante, hay otra parte, hay otro Boric que es este más ideológico, más de principio, más tirado a algo más sentido como identitario, algo, el Boric antes del 4 de septiembre. Y entonces acá, yo no sé cómo va a ser el comportamiento de Boric, pero acá hay dos Boric. El Boric, el rebelde de la izquierda radical, y el líder de este progresismo moderno, que podría ser más que nada como un estadista, que sea como un tipo centroizquierda, tipo Bachelet uno o ya Bachelet 2 puede ser, eh, donde este tipo diga, y su próximo gobierno, si es que fuera así, se trate de los consensos, de dialogar y obviamente de realismo político, pero también de principio. Y la otra cara, el otro Boric, que puede ser que sea así o puede ser que sea el otro, es este rebelde, es este líder que al final, no sé, pues en 4 años más, en 2030, puede ser que se postule, y en este caso si es el Boric que yo te digo que puede ser, que nos pueda decir, como yo no pude realizar por diferentes cuestiones, por diferentes factores, no pude realizar mi proyecto ideológico en sí original, ahora en 2030 lo vamos a realizar y lo vamos a lograr. Puede ser que ese sea el Boric, que puede ser que sea en 1 año más, 2 años más, o puede ser que sea el otro Boric. Ahí hay hartas opciones. Ahí yo no sé qué consideras tú, Pablo, porque igual hay que verlo como, no sé, por en estos 3 meses, en marzo, cuando este gallo se vuelva como más que nada columnista o se vuelva detrás del diario, hay que ver cuál es su comportamiento con respecto a lo que vaya surgiendo en el gobierno de Kast. Sí, bueno, en base a eso, si vemos la historia de la política de los últimos presidentes ya, siempre han estado como cambiando un poco sus políticas, digamos, no en el sentido de abandonar sus principios, sino de tratar de siempre buscando un consenso en la política, pero siempre se ha tratado así, es decir, yo creo que lo que es la política es siempre de acordar sin abandonar los principios. Eso es lo que ha hecho principalmente el gobierno. No ha abandonado sus principios, sino que ha cambiado el eje de la discusión, que es una cosa muy distinta. No, y siguen teniendo los rebeldes. Es decir, para mí la política, ser rebelde no quiere decir andar con un montón de pancartas y decir vamos a digamos, a destruirlo todo, a refundar todo, cuando en realidad la política, cuando se hace de forma rebelde, es tratar de defender los principios y defenderlo a toda costa sin que nadie te lo impida. Para mí eso es como una política más rebelde. Coincido contigo en ese análisis, pero déjame agregar otro análisis que yo creo que no solo fue incompatible, incompetencia política, fue un fallo de diseño, porque desde que asumió este gobierno ya principalmente siempre hubo una incompetencia política y un fallo, y más que eso un fallo de diseño. Ellos chocaron porque rompieron las llaves, ya según mi modelo, maestras que sostienen cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, la llave de seguridad, eh, eh, cuando quisieron refundarlo todo y reformar completamente el modelo, al final chocaron con otra realidad que era la realidad de los problemas urgentes, que era la seguridad y la economía. Entonces creyeron que podían repartir riqueza sin generar, al mismo tiempo trayendo un montón de inmigrantes, traicionando al pueblo obrero chileno, que ellos mismos decían defender, y al mismo tiempo no arreglando la educación, que era lo que parece que era lo que más le importaba. Entonces hubo una incompetencia política y un fallo de diseño general. Y porque al final el Frente Amplio vinieron con un montón de movimientos, de los movimientos sociales, de todo esto, y al final quisieron refundar la política, ya refundar todo lo que era el país, pero al final esa misma casa que era el Chile, que querían reformar y cambiarle de sitio, al final tenía escombros y tenía problema en el suelo, y tenía una gran destrucción la casa, para colocar un ejemplo, como era Chile. Y ellos querían reformar esa casa, pero al final no podían porque los cimientos estaban mal y todo en realidad estaba mal. Había un problema
en la en, en lo más fondo de la casa, que eran los problemas de fiscales, los problemas de seguridad, los problemas de migración, ¿qué más? Un gran problema en la educación que no solamente se resuelve con la tómbola ni con la ni con esta tiranía meritocrática que a mí no me agrada. Pero dejando eso de lado, déjame sumar una capa más a esto, porque hay una ironía histórica brutal que no podemos ignorar. Piénsenlo bien. La razón de ser el del Frente Amplio, su misión sagrada, era evitar que la derecha dura llegara al poder. Todo su discurso fue no a Cast, no al fascismo, no al retroceso, en sus palabras. ¿Y cuál fue el resultado? Por, por pura física política, al abandonar el orden y la seguridad, generaron un vacío de autoridad tan grande que la ciudadanía corrió hacia el único lugar que les ofrecía refugio. A pesar de que no tenía programa bien estructurado, a pesar que no tenía como una estructura bien hecha, José Antonio Cast eligieron a José Antonio Cast. Y José Antonio Cast no es un fenómeno espontáneo. Cast es el hijo político del fracaso de este gobierno. Entonces, y como bien sabemos, hubo un problema con las elecciones municipales, la crisis de la unidad en la izquierda con la victoria de Janet Jara, toda esa, toda esa desunidad y destrucción en la política tanto social y cultural terminó fracasando y terminaron perdiendo 8 llaves, y este fue el peor resultado en la historia de la izquierda en general. Entonces, entonces mirándolo de cara a futuro, viendo cómo se va a ir estructurando la política del Frente Amplio y de la izquierda, yo la verdad veo es que haciendo un análisis más, como decía Renato Garín, que al final la izquierda va a ir teniendo el mismo discurso y van a, a estructurar toda una generación, ¿ya? Entonces eso yo creo que podría pasar en el futuro con este gobierno, que al final van a cambiar algunas cosas, pero van a seguir en esencia lo mismo, principalmente. No sé qué piensas tú. Sí, sí, no, totalmente. Yo también comento que hablando del Frente Amplio, eh, antes de saltarme al Frente Amplio, quería hablar sobre también una cosita más antes de tirarme al Frente Amplio, de que antes Boric, antes de ser gobierno, critica muy fríamente al gobierno de Sebastián Piñera, lo critica muy mal. Y acá sale una frase de Otra cosa con guitarra, que es una frase muy, digamos, no polémica, muy popular en el entonces de que el señor Boric asume, porque se la dicen mucho a este caballero. Y después Camila Vallejo lo comenta y dice, Otra cosa con guitarra, tenían razón. Eh, y bueno, ¿sabes lo más vuelta de carnero, lo más vuelta de chaqueta? Es que antes de que Boric fuera gobierno, critica fríamente a Piñera y después Boric se vuelve el más líder, el más, digamos, la figura principal en lo que es el funeral de Sebastián Piñera. Él se vuelve la figura principal y de pensar de que eh, Boric criticó demasiado, muy duramente a Piñera, quería presentarle la acusación constitucional, a este caballero no podía hacerlo, pero estaba muy enojado con él y bueno, eso cambia y eso es algo normal de la política, como tú lo decías antes. Y por eso yo quiero seguir con eso de que hay dos Boric, porque acá hay un Boric que en octubre fue a inaugurar un museo, el Museo de la Fundación Engels, que es una fundación privada que yo me acuerdo de Boric diciendo de que no al capitalismo, a las fundaciones truchas, bueno, que el caso convenios es así, pero este caballero decía que el capitalismo, que el privado todo lo hacía mal, de que yo prefiero más que nada la oferta y que el Estado sea garante de bienes y servicios, y no me gusta que el privado lo haga. Y bueno, ¿cómo eso? Ahora mismo cambió toda esta cuestión, todo este discurso bonito cambió y se volvió moderado este caballero. Este caballero de hablar criticando de destruir el capitalismo, de reemplazarlo por el Estado creador, se puso a inaugurar un museo privado en Vitacura. Estamos hablando
que hasta ese punto llegó ese caballero. Y bueno, con respecto al Frente Amplio, mira, yo te digo sinceramente que las personas del Frente Amplio, yo no soy muy partidario del Frente Amplio. A mí me gusta más que nada el mundo del socialismo democrático, eh, porque también en el gobierno también se ve así, también lo apoyo así, no sé cuál sea tu parecer con respecto al tema. Pero cuando pensamos en los personajes que pudieron representar al gobierno en temas en áreas, materias relevantes y que les fue bien en esas materias, podemos decir que no aparecía el Frente Amplio ahí, no aparecía el Frente Amplio liderando esas materias. Las personas que lideraron esas materias y en donde les fue bien en esas materias fue el socialismo democrático o algo parecido a la concertación. Fue Marcel, fue Toá, fue Elizalde. Esas personas, ese grupito y otras personas más que después de lo que es el fracaso del borrador constitucional, llegaron a salvar al gobierno. Y entonces, por ejemplo, yo veo a Nicolás Grau al lado de Marcel, y yo como si fuera un empresario, yo doy gracias a Dios de que ponen a Marcel en vez de Grau, o por lo menos lo ponen como para para poner el gabinete un poco más al estilo social, o sea, socialista democrático. Hablando Hablando de de que que Marcel Marcel es es un un gallo gallo súper súper inteligente. inteligente, Marcel es un gallo que Piñera lo bancó como director Director del del Banco Central en en su su momento. momento. Y llegó a salvar el gobierno, también Toá, también Elizalde. Y es muy complejo el escenario que está pasando ahora el gobierno, porque yo me acuerdo de que Giorgio Jackson, muchas personas decían que en 2022-2021 que el peor gobierno había sido el gobierno del presidente Piñera, que ese había sido el peor gobierno y el peor gobierno de todos los tiempos. Y ahora mismo es al revés, po. Tú en CADEM, tú ahora mismo, Pablo, tú puedes ver que, a ver, el peor gobierno para muchos chilenos es Salvador Allende, Boric, y arriba de esos, o sea, mejor posicionado está el del general Augusto Pinochet. Hasta ese punto llegamos, ¿me entiendes? Exacto, y nombrando eso a que la gente prefiera a una dictadura cívico-militar y asesina es uno de los puntos más críticos de una democracia, principalmente. Que la gente quiera ese tipo de persona, claramente es una destrucción para la izquierda y una destrucción política. Y se ve mucho en el siglo XXI con el aumento de este tipo de derechas que al final venía antes una izquierda transformadora, pero no digamos una izquierda como una izquierda que venía a transformar el socialismo democrático, sino también socialdemócratas que venían a transformar esa ideología tan podemos ver en Europa y en muchos países de Occidente. Una de las críticas que hace Martin Wolf en su libro de la crisis del capitalismo democrático, principalmente, que vienen estas izquierdas reformadas, ¿ya? Y al final hacen un muy mal gobierno por no ponerse de acuerdo y no hacer los planteamientos generales de cómo mejorar la sociedad, que al final la gente prefiere destruir la democracia, o sea, no me importa, prefiero un país sin democracia con una buena estabilidad económica o con seguridad. Y ese es un problema. Y es un problema. Entonces, este es claramente una crítica, una destrucción para la izquierda, ya principalmente, porque al no plantearse el crecimiento económico, de cómo mejorar la sociedad desde el punto de vista democrático, al final la gente va a preferir a una persona que es todo lo contrario y que no ofrece una verdadera libertad. Y eso es muy terrible para las democracias liberales de hoy en día, porque hay distintos tipos de democracias, ¿ya? Existe la democracia del proletariado, la democracia marxista y muchos tipos de democracias que no son las que yo quiero ni tampoco que ningún ser humano racional quiere, pero bueno, existen. Y por eso la mejor de todas es la democracia liberal. Quería hablar un poco más, entrando más en el tema de la crisis eh, de corrupción que hubo este último tiempo. Según algunos datos, Chile es uno de los países con la percepción de corrupción más baja de toda
América, una de las más bajas. Es decir, imagínense todos ustedes, todos los países de América, ¿ya? Por ejemplo, y si acá tenemos una percepción, por ejemplo, acá Martín y yo podríamos decir que tenemos la misma percepción de corrupción, que es muy mala y que es muy alta, ¿ya? Pero en otros países está mucho peor, mucho peor. Sobre todo en Bolivia está casi al doble la corrupción, es decir, esto para otros países no es nada. Y a pesar de eso tenemos uno de los casos que más golpearon a este gobierno, que es el caso Convenios. Ya dijeron que venían con una escala de valores superior, que al final la derecha atacó mucho, pero ahora la derecha para mí está igual. Vi en un debate de CNN donde todos dicen, no es que ahora un 60% no apoya, parece que ahora la derecha está con la misma superioridad moral que el Frente Amplio, o ese tipo de derecha, ahora, según lo que estoy viendo. Y luego está ya el caso Convenios, vimos fundaciones de papel, lencería comprada con plata pública, amigos transfiriendo millones entre sí. Entonces te pregunto directo, Martín, ¿qué queda de esta promesa moral hoy? ¿Fue el caso Convenios un accidente de un par de manzanas podridas o fue el sistema operativo de esta generación? ¿O algo Pablo, más? yo considero que fueron muchos factores. Yo creo que aquí podríamos estar hasta muy buenas horas de la tarde hablando de eso. Yo diría que, yéndolo muy simplificado, son muchos factores, es una cadena de decisiones políticas, ideológicas y de gestión, que pasan por no ver el realismo político detrás. Eh, y bueno, te podría comenzar con el ejemplo de que el gobierno del Boric quería renovar la política con nuevo liderazgo, quería terminar con todo esto del socialismo democrático, de la concertación. ¿Qué pasa? Trae gente al socialismo democrático. Boric, ¿qué quería? Como tú decías, quería refundar Carabineros. ¿Qué pasó? De un momento a otro se pusieron más verdes que el general de Carabineros. De un momento a otro se pusieron a defender a Carabineros. Querían destruir el legado del presidente Sebastián Piñera. Y terminaron ni siquiera, digamos, criticando, pero muy suavemente lo que era el gobierno de Sebastián Piñera. Porque saben que el gobierno de Piñera fue mejor que el suyo. Prometían acabar con la economía social de mercado, o que la economía que ellos llaman neoliberal, que considero que es un término incorrecto, por supuesto. Después podemos adentrarlo a por qué yo considero que el término neoliberal es un término incorrecto. Eh, Querían desmilitarizar la Araucanía. Eso no ocurrió, para nada. Terminaron abrazando la ley antiterrorista y el estado de excepción. Querían demostrar que eran superiormente morales. ¿Qué pasó? Caso Convenio, más de 90.000 millones de pesos traspasados a las fundaciones, y el caso Monsalve, que todos sabemos qué pasó con el señor Monsalve y el Pisco Sour. Y por último, querían terminar con los pitutos y terminaron teniendo puros familiares en el gobierno. Mira, aún con las ideas de derecha en juego, que la derecha y José Antonio les prestó esa idea a Boric. Y al final Boric terminó siendo un gobierno no de izquierda, centro izquierda podría decir, centrista. Lo peor de Boric es que con ideas de derecha no pudieron salir adelante. Aquí faltó mucho la falta de gestión, la falta de coherencia, la falta de experiencia, le costó mucho, mucho, mucho apoyo popular al gobierno. Le falló mucho. Eh, y bueno, también el proceso del fracaso convencional también fue muy grave. También con eso. Y oye, Pablo, también te quería preguntar con respecto a cuáles tú crees que serían los mayores fracasos del gobierno. ¿Cuáles tú crees que, o sea, uno de los que te comenté podrían ser, o otros que no comenté? ¿Cuál crees que serían uno de los fracasos más espléndidos del gobierno? Bueno, demasiados fracasos. Eh, Éticamente el gobierno cuando termine entra eh, cuando este gobierno termine va a entrar una nueva era para la derecha.
En casi 20 años siempre ha ganado la oposición, ¿ya? Nunca ha habido una continuidad de oficialismo, nunca ha ganado el oficialismo. Entonces yo creo que eh, hay que ver esos fracasos para poder generar una proyección, ¿ya? Si vemos anteriormente, lo que más golpeó estos últimos 20 años que ha ganado la oposición fueron los escándalos, la crisis institucional, ¿ya? Es decir, de corrupción en instituciones. Vemos que descubrieron que hay 20 mil millones de dólares, es decir, si no me equivoco, eh, dos, 20 mil millones de dólares de 90 mil millones de dólares que se van y al final muchos políticos de las instituciones o gente que trabaja en las instituciones se lo queda. Y al final no se está ocupando en educación ni en salud y esa es plata que se está robando. Esa es plata que se está robando, 20 mil millones de dólares. Entonces lo que más golpeó a este gobierno, uno yo creo que fue la corrupción, dos creo que fue la desunidad política, tres la crisis de las municipalidades, ¿ya? Que al final el socialismo democrático, que al final la crisis de las municipalidades, además de la corrupción que hay en muchas municipalidades, sobre todo de tanto de derecha como de izquierda, pero más de derecha, lamentablemente. Y cerrando ese paréntesis, entra mucho de inmigración ilegal y al final crea una crisis económica y de seguridad, lo cual golpea al obrero y al campesinado chileno y a los agricultores chilenos, lo cual termina destrozando nuestro país completamente desde el punto de vista cultural, económico y social y absolutamente todo. Y además de eso, termina destruyendo el título presidencial, que es una de las cosas más terribles que ha sucedido en este gobierno, que destruyeron el título presidencial. ¿Sí? La gente ya no ve al presidente como lo veía hace unos 20 años atrás, lo ve como cualquier cosa, y a pesar de que eso es gente que tiene más de 60 años, salió una encuesta la otra vez que dice de que el 60% de los adultos mayores ven con muy baja expectativa el título o sea, con muy bajo reconocimiento el título de presidente de la nación, y a pesar de que tienen más de 60 años. Eso quiere decir que hay una crisis en la política profunda en la que tanto los señores que de mayor edad y de menor edad, el de menor edad será mucho mayor en el futuro, empiezan a destruyendo la credibilidad en la política, lo cual es una cosa totalmente horrible y despreciable de este gobierno. Así que yo creo que para mí esos son uno de los casos más terribles que le ha sucedido a este gobierno. Entrando también en materia también de la crisis social que se vive también, de la crisis social. Sí, no, Y totalmente, Pablo. Perdón, adelante. bueno, entonces ya cerrando ese punto, quería entrar ahora en el tema, en otro tema, el legado moral. Eh, es decir, ¿cuál es el legado moral de este gobierno? Es la burocracia de la rebeldía. Usaron el Estado mayormente como un botín para financiar su red de amigos. Eso está profundamente instaurado en la población. Yo creo en la presunción de inocencia, pero eso ya está instaurado en la población. Además ya se sabe que tenía un montón de fundaciones que funcionaban a su favor. Y al final, mientras le pedían al chileno común que se apretara el cinturón. Y eso, Martín, la gente lo perdona menos que la eficiencia. La gente perdona que te equivoques, pero no perdona que le mientas mirándolos a los ojos. Y esa fue una de las grandes destrucciones que cometió este gobierno desde el punto de vista de la corrupción. Pero Y por supuesto, bueno, sí. sí, También con el caso Convenios, como tú decías, más de 90.000 millones de pesos traspasaban las fundaciones, como tú dices. Con el caso Convenios sacaba todo esto que decía Jackson de que son superiormente morales. O sea, los superiormente morales también roban. O sea, ahí se le acabó todo el discurso de superiormente moral. También otra cosita más sobre
la improvisación y el amateurismo. Si yo pondría una imagen de lo que es el gabinete y el gobierno de Boric, es aprendo contigo, una imagen de universitario que, que no tiene ni idea de casi nada. Imagínate, las personas que integran el gabinete, bueno, antes de lo que era el 4 de septiembre eran personas, por ejemplo, Nicolás Grau es la mayor expresión de eso, era un niño en la Universidad de Chile, en la FEN, en la Facultad de Economía y Negocio de la Chile, y el gallo, los profesores decían, Parisi, profesor de Nicolás Grau, decía que era un porro, que no hacía nada, que no tenía, digamos, vocación también digamos, de ser ministro de Economía y ahora de Hacienda. Imagínate un pelotudo ahora de ministro de Economía y Hacienda. Una pelotudez, pero tremenda. Y también la improvisación y el amateurismo también en temas de contradicciones siempre con el proyecto original del gobierno, donde como tú decías, se completa casi la mitad del programa de gobierno, o sea, no fue muy exitoso este gobierno, ¿ah? eh, Hubo una falta de educación seria, seria, en lo que eran las personas que integraban el gobierno y en ser técnico. Yo no voy a decir de algunas personas, porque hay algunas personas que son socialistas democráticas y son secas en lo que hacen. Porque yo rescato a personas, puede ser que sean de diferente color político, pero lo hacen bien esas personas. Pero hay gente de izquierda que no lo hace bien. También otro de los problemas y también otra de las situaciones difíciles que tuvo el gobierno, recordar que fueron los indultos, esos famosos 12 indultos provocados por el mismo presidente Boric con su facultad de presidente lo realiza, que es indultar a 12 delincuentes que estuvieron en el estallido social e hicieron barricadas y todas estas cuestiones delincuenciales y al final el presidente ¿qué hace? Los indulta. O sea, en vez de que se vayan a la cárcel y cumplan lo que es la ley, ¿qué hace el presidente? Los saca. Los saca y además les da pensión vitalicia, pensión de gracia. También otra cosita más son los actos de irresponsabilidad en las autoridades clave. Monsalve y Jackson. Jackson con los computadores y Monsalve con el pisco sour. Eso es claro. Pero ¿sabes qué? Pablo, yo te digo que yo me esperaba que este gobierno hubiera sido peor. Yo pensé que este gobierno en verdad iba a dejarla grande. Porque este gobierno ya, si tú me dices si fue muy malo, malo, horrible, bueno, muy bueno, yo te digo malo. Malo, tardío. Yo esas serían las palabras que ocuparía y describiría el nombre del gobierno, porque sinceramente yo pensé que iban a refundar Chile, yo pensé que iban a cambiar nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestro sistema social, yo pensaba que iban a convertir a Chile en un estado plurinacional y en un socialismo, pero no fue así, gracias a Dios. Y entonces yo le doy gracias a Boric por volverse pragmático, una persona digamos, de quicio, una persona inteligente, que no se desvía por temas, digamos, de seguir con su proyecto ideológico y dice, oye, ¿sabes qué? Hay que tener realismo político, esto no lo podemos hacer. Eso me encantó de don Gabriel Boric, me encantó, me encantó. No sé cómo tú consideras en sí como la definición o cómo tú evaluarías el gobierno de Boric del 1 al 10 o es muy bueno, muy malo. Bueno, yo lo evaluaría del uno al 10. Yo creo que eh, muy, muy difícil, le colocaría un 5 más o menos, un 6 5 o un 6 de 10 más o menos. Ya, Eso es lo que se merece porque aún así no fue como tan destructivo, de una especie de destruir el país completo de los distintos puntos de vista, sino que también hubieron hartas reformas y aún así se pudo avanzar algo. No sé, yo estoy a favor de las 40 horas, la gente se puede ir más temprano a la casa, ese sí que es un muy buen logro. Y viéndolo desde las políticas públicas también ha sido un logro, pero viéndolo desde otro punto de vista, de los casos de corrupción, los casos de la destrucción económica y de la crisis cultural y social que vivimos, claramente no, y eso es lo malo. Porque hay mucha gente que está sufriendo, y gente que está siendo abandonada en el sur, gente siendo abandonada en los sectores más populares o en los sectores más bajos de la sociedad chilena,
no están siendo avanzados. De hecho, hay unos datos muy increíbles que dicen de que más de más del 60% de las personas que nacen en estratos sociales más bajos se queda así por casi 3 generaciones más. Imagínate, es decir, el, el nieto del nieto, es decir, yo si nazco en un estrato social bajo, mi nieto va a seguir en ese estrato social bajo, no va a avanzar. Es decir, las oportunidades en Chile están muy bajas y nadie está avanzando, y ese es un gran problema del gobierno y de la crisis política que vivimos. Bueno, y poniendo que ya sabemos que por qué fallaron, el país sigue ahí y nos dejan digamos, una bomba de tiempo activada, haciéndole también un guiño a lo que pasó en Estados Unidos. No sé si supiste que adelantaron el cronómetro 85 segundos de un desastre nuclear, una cosa increíble. Una cosa así también está pasando en nuestro país, que al final se dejaron como una bomba de tiempo ya activada, las pensiones y la falta de capital, de la crisis del gasto fiscal, y que al final está aumentando la deuda, está aumentando la baja de oportunidades, está disminuyendo las oportunidades en nuestro país. La izquierda se va insistiendo en el reparto, que el Estado maneje la plata. Digamos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, no, los socialdemócratas no buscan eso, y el socialismo democrático. Y la derecha tradicional se queda pegada defendiendo las AFP tal como están, que ya no tienen legitimidad. Entonces, tú conoces la historia. Si no solucionamos esto ahora, en 4 años más vamos a tener otro estallido social. Y quería saber tu opinión. ¿Estamos condenados a elegir entre dos sistemas fracasados? Mira, yo no creo en un sistema fracasado. Yo siempre, como sabes, yo soy de derecha. Eh, Aquí podemos discrepar un poco. O derecha tampoco, no me gusta mucho la etiqueta política, pero me considero conservador en temas valóricos y liberal en temas económicos. Yo diría que podemos coincidir en... Yo ¿A creo qué te que refieres como liberal. a qué te refieres con etiqueta política? etiqueta Etiqueta política política. izquierda-derecha. Pero bueno, eso es lo que se Entonces, utiliza en el mundo sí, para generalmente. definir Pero políticamente. es Pero algo algo ambiguo, ambiguo. es algo ambiguo, porque si yo te digo, mira, yo diría que nos vamos a seguir mucho del tema ahora, pero en este caso, si yo te digo que yo soy de derecha, y yo soy de derecha y no sé, pues, para ti ser de derecha es que yo sea de derecha valóricamente, Y y en en temas temas de económicos yo también sea, digamos, también, digamos, liberal, ¿No? y y no no sé, sé, pues, también, no también sé, pues imagínate, también soy de derecha y yo soy conservador en temas valóricos, pero soy keynesiano en temas económicos. O sea, es un poquito ambiguo, ¿me entiendes? Ahí un poco se necesita describir un poco, ¿entiendes? ¿entiendes? Pero te entiendo tu concepto, porque en sí esas etiquetas funcionan en el día de hoy, es obvio, pero yo prefiero no ocuparlas. Pero en el tema de, no sé, por ejemplo, el tema económico que tú mencionaste, Pablo, totalmente de acuerdo contigo. Yo considero que viendo las estadísticas, viendo los hechos, viéndolo en juego, el crecimiento de Chile en 2025 fue 2,3 de crecimiento económico. El promedio de la OCDE fue 2,5. El desempleo de nosotros fue 8,5. Y el promedio de la OCDE fue 4,9. Entonces, claramente estamos en desventaja con lo que es lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son treinta y tantos, 36 creo que países de lo que son los mundos desarrollados, comparado con nosotros estamos mal comparado con ellos, y considerando que nosotros somos desarrollados, digamos, o casi pasando a lo que es, digamos, algo más mejorcito. Por ejemplo, en 2024 el 35% de los hogares cuenta con ingresos suficientes para poder pagar un crédito hipotecario. Eso en 2006 era un 75%. Imagínate, o sea, hemos reducido del 50% de lo que nosotros podíamos pagar nuestros créditos hipotecarios para comprar una casa,
del 2006 al 2024. Y eso es por diferentes factores, por diferentes situaciones. El metro cuadrado es caro, mucha permisología. Vamos a hablar de permisología, muy entretenido ese tema. Pero también, por ejemplo, al comienzo de 2025, el 1 de enero, recién el 1 de enero, se aplica la ley donde a las pymes, a las empresas chicas, medianas y chicas, ¿qué les pasa? Que comienzan a cobrar el impuesto de primera categoría actualizado. Del 12,5% lo comienzan a pagar en un 25%. ¿Y por qué? No sé por qué, no me acuerdo las razones en sí, pero en sí es una razón que no promueve un mercado competitivo donde todos los actores puedan competir y podamos crecer Crecer todos, todos, ¿no? ¿no? Pues Pues y y además, además, si si nosotros nosotros vemos vemos la la masa masa de de todas todas las las pymes pymes en Chile, solo solo el el 78%. 78% en todo Chile de compañías pymes. Y son un 43% de toda la masa laboral, de todos los empleados de Chile trabajan en una pyme. Entonces, pasó eso y afectó eso en gran medida. Entonces, aquí decirle al gobierno y decirle al Congreso que se pongan a trabajar para promover en sí, digamos, un mercado competitivo donde todos podamos crecer y en verdad los más pequeños, que eso es lo más importante también. Sí, claro. Yendo un poco a lo que tú definías como la etiqueta política, así es como, digamos, se define el mundo. El problema es que en nuestro país principalmente, y yo creo que en muchas democracias occidentales, democracias liberales, se considera que alguien de derecha es como la persona que defendió, no sé, que defiende la dictadura pasada, o que tiene, o que es anti-inmigración, etcétera. Pero bueno, hay derechas y derechas, hay distintos tipos de derechas. A mí no me gusta ver a mí no me gusta ver la política linealmente, como que acá están los de centro, centro derecha, derecha, extrema derecha, ultraderecha. Totalmente de acuerdo. A mí no me gusta, ese es un concepto que inventó Müller y otros académicos que no estoy de acuerdo. Prefiero ver la política como un mapa mental o un mapa neuronal Pues, donde esté acá la psicología de derecha y acá la psicología de izquierda. Porque ese tema de Müller y Oswald, si no me equivoco, que inventaron eso, no me agrada. Me interesan las ideologías políticas y las propuestas políticas que uno debe definir. Si alguien es de derecha o de izquierda, bueno, ¿qué clase de derecha de izquierda eres? ¿Eres postestructuralista, socialdemócrata, etcétera? Y yendo un poco más a lo que es el tema económico, ya de las AFP, y que al final no estamos condenados, Martín. Hay hartos problemas, lo que falta es como una imaginación política y un rigor técnico. Yo creo en una nación de propietarios. La lógica es simple, el legado de Boric fue intentar hacernos dependientes del Estado, con bonos, subsidios, y nuestro desafío es hacer a cada chileno dueño de su propio capital, y con un pilar solidario del Estado. Chile tiene cobre y litio. En vez de gastar esa renta en burocracia, creemos distintos tipos de fondos, que cada niño chileno nazca con un capital inicial de parte del Estado, o la mujer cuando tenga un hijo pueda nacer con un fondo capital. Eso es igualar la cancha desde la cuna, no con caridad, sino con patrimonio, que todas las personas tengan la misma oportunidad de jubilar dignamente. ¿Y qué significa tener dignidad? Es decir, jubilarse dignamente. Es tener tener tu capital con el cual tengas una mejor calidad de vida y que no te falte nada, que puedas vivir con una mejor calidad de vida. En los países, Chile es uno de los países con la peor calidad de vida de jubilación. Entonces hay que hacer que no podemos repartir pobreza a la jubilación. Casi el 80%, si no me equivoco, y corrígeme si estoy equivocado, casi el 80% de las personas que están jubiladas reciben menos del salario mínimo, es decir, menos de 500.000 pesos. Es decir,
obviamente que hay que cambiar el sistema de las AFP, pero la derecha lo sigue defendiendo. Ese es mi punto, que al final la izquierda propone una solución mala, un diagnóstico bueno pero una solución mala, y la derecha propone una solución más o menos buena, pero que al final no va a tener abasto en el futuro, como bien dice este libro, Crisis del Capitalismo Democrático, eh, de Martin Wolf, que tiene tu mismo nombre. Martin Qué Wolf. buen nombre, Martín, Sí. Martín Dios de la Guerra. Oye, pero Entonces, sí, termino con este punto, perdón, por favor, adelante. sobre las oportunidades. Eh, terminaron con la selección, nivelaron hacia abajo, terminaron con los liceos emblemáticos, dijeron que el mérito era un privilegio, y eso es cierto. Pero al final no se tienen que hacer ese tipo de planteamiento y políticas públicas que al final van a rebajar todos hacia abajo. Lo que hay que hacer es subir todos para arriba y que todos tengan la misma libertad de educación. Yo no creo que porque un niño nazca, tenga un bajo rendimiento, va a ser menos meritocrático. No creo eso. Aprovechando que ayer era 2 de febrero, donde se publicó, donde casi todo el país de Estados Unidos conocía a Andrew Jackson, conocido que Andrew Jackson se salvó de ese disparo que le hicieron, y Andrew Jackson nació en la pobreza, pero él tuvo la libertad de poder ir a colegios, de poder elegir un mejor colegio y rodearse de mejores profesores. Y eso hay que hacer, es decir, profesores como él, colocar a profesores de élite, que todas las personas tengan la libertad de educación, porque no podemos dejar a un niño que, digamos, de sectores más bajos, que tiene, voy a colocar un caso extremo porque así es la realidad, que tiene un papá drogadicto y una madre con distintos problemas y un tío, y se cría en una sociedad mala. Ese niño que saca un mal rendimiento no creo que sea menos meritocrático. Yo creo que necesita la misma libertad de Andrew Jackson que él tuvo en nacer en la pobreza y tener la libertad de poder ir a un colegio ya público para poder sobrepasarse a sí mismo, pasar sus límites y poder llegar a ser presidente y poder, o sea, tener el premio Nobel y todo eso para que nuestro país sea verdaderamente desarrollador. Entonces yo no creo en ese tipo de meritocracia. De hecho, los otros países no tienen ese tipo de sistema incluso. Entonces, para terminar este punto, sé que muchos en casa están desesperados, ven que la delincuencia sube y que la plata no alcanza y que los políticos viven en Narnia. Pero les digo algo, la queja es buena, pero en algún momento ya se tiene que terminar. Ya vimos lo que pasa cuando gobiernan los amateurs, ya vimos lo que pasa cuando gobiernan los que odian el mérito, pero que al final hacen otro tipo de meritocracia. Entonces todos nosotros debemos tener unas políticas públicas de orden. Ya debe proponer políticas públicas de orden para que este país verdaderamente crezca en una mejor calidad de vida para todos. Sí, es Pablo. Oye, coincidimos. Yo diría que podríamos hacer un debate después sobre la meritocracia. Sería muy entretenido. De la AFP también. En verdad, tenemos opiniones bastante diferentes en la AFP. Yo considero que la AFP es el mejor sistema en todo el mundo, gracias al mejor ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera. Después podemos discutir y hablar sobre eso, pero yo Pero yo no creo me quiero ir que del Yo no tema. creo que un Eh, 80% que gane menos del salario mínimo sea un mejor sistema de pensiones es es que que y que viva con mezclado, menos la dignidad. cosa. sí, Sí. sí. Pero bueno, No, No, pero tenemos una mira, opinión distinta, al igual con la educación. sí. Tú crees en el mérito, yo no creo en el mérito. Y al final así es como se vive en democracia. Eh, uno, eh, uno al final tiene posturas distintas, pero al final uno puede lograr acuerdos de acuerdo a lo que uno piensa igual en distintas materias. pero Pero por por supuesto, supuesto, no no estamos estamos totalmente totalmente de de acuerdo. acuerdo. Y Y por por eso eso yo. yo, Oye, oye, te fuiste harto, hablaste harto, así así que. que, Así que así que también también yo yo quiero quiero hablar hablar harto, harto, ¿ah? Adelante, por Bueno, supuesto. Bueno, con respecto, no sé, entrando de nuevo al tema económico, que yo investigué mucho el tema económico hace un año atrás. A mí me gustaba mucho leer el diario financiero. Y entonces
Por ejemplo, las inversiones mineras. En 2025, imagínate, querido Pablo, 7.700 millones de dólares más, acercándose casi al 3% del Producto Interno Bruto chileno, que se pierde. ¿Gracias a qué? Gracias a la permisología, gracias a todos estos permisos burocráticos, todos estos papeles, todos estos requisitos que las empresas tienen que rellenar, tienen que cumplir para poder presentar un proyecto de inversión. Imagínate, el caso Dominga es el mejor caso donde se representa eso. Imagínate, mira, no te voy a dar la cifra exacta porque no te quiero dar cuenteo, pero son cerca de 30.000 empleos, 35.000 empleos, son cercanamente a 4.000 millones de dólares de inversión. Es bastante plata, bastante, bastante plata. Y entonces la cosa es que estamos perdiéndonos en, ucha, es que este lugar tiene un arbolito autóctono, un arbolito chiquitito, o no sé, pues imagínate una cuestión del año, ni siquiera una tapita como fue el caso, una tapita de Coca-Cola, o no sé, por ejemplo, un macetero que tú lo puedes sacar y listo, y puedes comenzar el proyecto de inversión. Pero la cosa es que cuando se pone a realizar, cuando se pone y se presenta el proyecto de inversión, acá el servicio ambiental, que es el que también evalúa los proyectos, son excesivamente medioambientales. Yo estoy de acuerdo. Hay que ver las cosas también protegiendo el medio ambiente con responsabilidad, por supuesto, pero viendo tres pilares que son importantes, que es el pilar económico, el pilar social, el pilar medioambiental. Porque tú no puedes olvidarte uno de esos pilares. Y tú cuando haces una política pública, tú tienes que fijarte en esas tres cosas y viendo otras cosas más, pero no olvidar esas cosas. También ver el tema de las familias, por supuesto. Entonces, en un sector donde no hay empleo, se necesita empleo, y en este caso se quiere mejorar el medio ambiente, se quiere mejorar la economía, obviamente todo eso tiene que ser con criterio y dependiendo de lo que sea la zona. Por ejemplo, si es una zona de sacrificio, por supuesto que vamos a disminuir lo que son las empresas y lo que son, no sé, por las zonas, digamos, de industria, digamos, a gran, digamos, escala. Y vamos a reducirlo un poco para que no sea tan contaminante y no afecte tanto a lo que es la población, pero tiene que ser una mirada viendo esos tres pilares: económico, social y medioambiental. También con un tema muy importante que es el crecimiento económico. Yo, Pablo, yo aspiro, yo creo, yo sueño con un crecimiento económico de un 4%. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para crecer. Es lo que necesitamos para salir adelante, porque nosotros cuando crecimos, desde Pinochet, que Pinochet instala las ideas de los Chicago Boys, instala las ideas de liberalizar la economía, desde ese momento Chile comienza a crecer cada año 7 puntos, 6 puntos, hasta lo que es la reforma fracasada, bacheletista en lo que es temas económicos. Desde ese momento Chile crecía bastante. Y entonces también mirando que el estallido social, lo que es la reforma de lo que es Bachelet, y lo que es el COVID afectaron totalmente lo que son nuestros ahorros y lo que es el crecimiento económico, porque como todos sabemos, en lo que fue el estallido social y lo que es el COVID, lo que se promovió fue el retiro de los fondos de pensiones. Y si tú al momento de retirar fondos de pensiones tienes mucha liquidez en el mercado. Y si tienes mucha liquidez en el mercado, ¿qué es lo que pasa? Suben los precios. Suben los precios, pierden el valor, digamos, algunas cosas valen más de lo que eran antes. Y Y hay ahí, inflación. De hecho, entonces, Entonces, la la idea idea es es que... que... de, por si Adelante, acaso, por de favor. hecho eso pasó en todos los países que empezaron a tener mucha liquidez en el tiempo del COVID, empezaron a dar mucho más bonos para que la gente se pudiera, digamos, proteger, tener una mayor seguridad. Así es, como tú dices, pero igual detrás de eso hay impacto, hay consecuencias. Pues, se registran un aumento de lo que son los commodities, todo lo que son los bienes y servicios, también un aumento de lo que son las viviendas, tasas de interés más altas, y obviamente mucha mayor dificultad en como hay mayor liquidez en el mercado, hay mucha mayor dificultad de tú poder pedir un pie hipotecario o digamos un crédito hipotecario. Y aquí las perspectivas en el sector, y cómo se puede mejorar esto, obviamente es con bajas tasas impositivas, o sea, bajo impuestos, disminuir la tasa de primera categoría, especialmente en las pymes la reduciría yo, bajaría el impuesto también de primera categoría para las compañías grandes. Esos temas de lo que haga José Antonio Caz, de lo que haga mi presidente. Pero yo obviamente defiendo que para salir adelante necesitamos bajar los impuestos, necesitamos, o sea, de primera categoría, bajar el impuesto al consumo, eh,
también no tener una universalidad totalmente en impuestos. Obviamente hay que, digamos, fijarnos en algunas cosas, en algunas cosas que nosotros queremos bajar impuestos y que tenemos que promover políticas públicas a través de eso. Entonces no nos tenemos que dar, no tenemos que tener miedo de bajar diferentes impuestos. Eso es lo otro. La La telesurgería. virusología, muy grave la virusología, porque promete mucho empleo, promete muchos millones de dólares lo que es Chile. Y por último, lo que es el recorte de gasto público. El recorte de gasto público es políticamente costoso, porque obviamente a usted como persona que le entregamos un subsidio, que le entregamos esto, educación, salud, lo que sea, no le va a gustar mucho. Pero por ende se debe instaurar para que nosotros no nos toque una deuda que nos toque hasta el cuello, porque ya nos toca hasta el cuello, pero que no suba más del cuello. Esa es la idea. Claro, pero digamos uno siempre tiene que hacer estas políticas públicas con un criterio, ya es decir, que las personas tengan una mejor calidad de vida y que al final no se destruya la productividad nacional, porque yo no puedo bajar un montón de impuestos cuando se va a destruir Huachipato, por ejemplo. Porque, por ejemplo, los chinos tenían un muy bajo impuesto, lo que hizo que quedara Huachipato, ¿ya? En el Biobío. Entonces, por eso uno tiene que ver, yo creo, y esta es mi opinión, mi ideología, de que uno tiene que ver distintos impuestos y ver en cada uno, en cuál se puede recaudar más, en cuál se puede recaudar menos. Y es un poco de ingeniería en políticas públicas, una especie de ingeniería en políticas públicas para poder dar datos, ver los datos, y ahora que está la inteligencia artificial mucho más fácil será ver los datos y ver en cuál puedo recaudar más, en cuál puedo recaudar menos y en cuál puedo dar una mejor calidad de vida a las personas que se tienen en el sistema público de salud, y en distintos sistemas públicos, en lo que es todo el sistema público, y no en solamente bajar los impuestos, es decir, si hay gasto fiscal, bajar los impuestos, si hay más pobreza, bajar los impuestos. Yo no creo en eso. Creo que en vez de tener la lógica de bajar impuestos a todo, va a cometer casi lo mismo como lo que hizo este gobierno, ¿ya? Entonces en mi opinión, yo creo que uno tiene que ver primero todo en qué bajar y en qué subir los impuestos, y en qué colocar más gasto fiscal y en qué colocar menos gasto fiscal, para que así se organice más Por supuesto. la nación. No, Entonces, en eso sí, exacto, para cerrar este capítulo de Leones Políticos, Martín, el Martín me preguntaba al principio cómo titularía el libro de historia del gobierno de Gabriel Boric, es decir, el gobierno en general. Yo creo que no lo llamarán el gobierno de la transformación principalmente, lo llamarán el gobierno del aprendizaje doloroso. Chile tuvo que vivir estos 4 años para aprender a la fuerza una lección fundamental, que un país no se gobierna con asambleísmo, ni con poesía, ni con buenas intenciones. Se gobierna con una jerarquía intelectual, como yo le digo, como a mí me gusta llamarla, con rigor técnico y con carácter. Gabriel Boric fue el paréntesis necesario para que Chile madurara, fue la fiebre que tuvimos que sudar para entender que la verdad, vanguardia no es la que quema, es la que construye. Entonces el paréntesis se cerró, el recreo terminó, ahora nos toca, digamos, a los adultos reconstruir lo que queda. Ahora, Martín, gracias por el debate, por haber estado acá, por discutir el gobierno del presidente Gabriel Boric, cómo se va y cómo lo recibe el presidente José Antonio Kast, que va a tener que hacer mucho trabajo y mucha reconstrucción del país para poder ayudarlo en todo lo que son las políticas públicas. Y a ustedes, gracias por entender que la política es cosa seria. Así que nos vemos en el futuro. Muchas gracias por haber estado aquí en Leones Políticos. Adiós.
Hoy hemos presentado Leones Políticos.